Tenemos las definiciones de seno, coseno y tangente. Vamos a hacer unos cálculos sencillos con un triángulo básico que dibujaré enseguida. Las definiciones las tienes que recordar. Y utilicen la notación que utilicen, las letras que sean, el principio básico es este de aquí. Cateto opuesto, partido hipotenusa, cateto contiguo, partido hipotenusa, cateto opuesto, partido, cateto contiguo. Esos son el seno, el coseno y la tangente, que se escribe tan o TG. Vamos a coger un triángulo sencillo, como digo, con los lados 3, 4 y 5. Se puede comprobar que con esas tres longitudes se forma un triángulo que además es un triángulo rectángulo. El vértice C lo ponemos en el ángulo recto y vamos a considerar este ángulo de aquí. Eso se puede escribir también así, el ángulo de A. A mayúscula se refiere al punto, el vértice, allí donde se tocan la hipotenusa y el cateto. A con el símbolo del angulito encima representa lo mismo que alfa. Lo digo porque también te lo puedes encontrar y así te familiarizas con ello. Entonces, ¿cuánto vale el seno de alfa? ¿Cuánto vale el coseno de alfa y cuánto vale la tangente de alfa? Pues vamos a hacer los cálculos según lo que hemos hecho. He respetado las mismas letras que antes. Seno de alfa. Bueno, pues el seno de alfa, según nos pone, es el cateto opuesto a alfa. Alfa, nos vamos al otro lado del triángulo, partido la hipotenusa, que es el lado más largo, el que está enfrentado al ángulo recto. Pues sería, en este caso, con las mismas letras, A partido C, o lo que es lo mismo, 3 partido 5, que, si lo queremos en decimal, es 0,6. Ese es el seno del ángulo alfa. El coseno del ángulo alfa es el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Cateto contiguo es B, hipotenusa es C. Entonces es B partido C y es 4 partido 5, que se puede calcular y es 0,8. Y la tangente la voy a escribir como tan, si lo escribes como TG da lo mismo. Es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Partido B. He llamado B al cateto contiguo. Cateto opuesto partido del cateto contiguo, el que es contiguo, que está tocando al ángulo. Por lo tanto, es 3 partido 4, que es 0,75. Entonces, una cosa con la que te tienes que acostumbrar es que no estamos viendo ese 0,6, ese 0,8 y ese 0,75 por ningún sitio. Vemos el triángulo con una regla y unos listones, puedes construirte, hacer un poco de bricolaje y construirte este triángulo. Este triángulo que tendría de lados 3, 4 y 5, que es un triángulo rectángulo fácil de recordar. Bueno, pues tú con ese triángulo delante, ninguna medida concreta del triángulo gráficamente se corresponde con el seno, con el coseno y con la tangente. Seno, coseno y tangente son relaciones entre dos lados de los tres que aparecen. Entonces, lo que te está diciendo este 0,6 es que el cateto opuesto es el 60% de la hipotenusa. Te da una relación entre los dos, es 0,6 veces. El cateto opuesto es el 60% de la hipotenusa, mide el 60% de la hipotenusa.
También te está diciendo que el cateto contiguo mide el 80% de la hipotenusa. Si midiera el 100%, mediría lo mismo, pero no es el caso. La hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Y la tangente te está diciendo con ese 0,75 que el cateto opuesto es el 75% del cateto contiguo. Eso es lo que te dice. Te da una relación, una comparación de tamaños entre parejas de lados del triángulo, pero no son medidas que nosotros veamos en ningún sitio en el triángulo. Ahora utilizaremos este ejemplo para probar, más que probar, ilustrar unas propiedades básicas de las funciones trigonométricas, de las funciones circulares.